Chicos, la principal razón es que queremos estar juntos. Sí, queremos estar juntos. Queremos despegar 2 minutos. Vamos a pasar el celu para allá, sí. Venga. Les muestra cómo va el resto del equipo. Agarrar a Abby. No le sueltes. Sí, dale. Bueno, vamos a ver dónde terminamos el día de hoy. ¿Y dónde nos vamos, no? Nos vamos a un lugar. Y hay alguna gente que dice que si uno intenta entrar al área 51 puede llegar a ser el último día de su vida. Sí, señores, nuevo video de Bandia 4 con Abby por América. Seguimos acá con los chicos, empezamos un recorrido, estamos iniciando El Parque Nacional Death Valley, que es gigante, otro parque nacional en California. Tenemos muchas ganas porque estamos muy bien acompañados. Están permitidos los perros en algunos sectores. Los chicos están estudiando el mapa en este momento. Acá estamos con los chicos. ¿Cómo va la estudiada, chicos? Bien, tenemos una duda, nosotros que no tenemos pase anual, si nos podemos quedar por esta zona porque ya vi carteles atrás que reclamaban ahí, como Bien. tenés que tener el... Lo bueno es pero que... de última se pueden quedar cuidando a los perros. Eso es bueno, nos No hay quedamos problema. cuidando a los perros. No, mentira, mentira. Lo bueno es que nosotros tenemos un pase, ya lo tenemos. Claro, podemos Y usar eso un vehículo estacionado. es por vehículo. Ok. Así que con eso podemos circular, ir todos. El estacionamiento podríamos. Claro, podemos ir en un podemos vehículo. y ahí lo dejamos. Quédate tranquilo, Diego, no vas a ir preso. No vas a ir preso. Aunque me saque toda la ropa. Aunque te saque toda la ropa. Ahí sí. Ahí podría. capaz que sí. Vamos. Y después de estas falsas palmeras acá, que es un hotel tremendo que hay ahí. El cartel que acabamos de pasar, no sé si lo llegaron a ver, dice que estamos en una elevación por debajo del nivel del mar. Ahora sí, recién el cartel decía que era el nivel del mar y es algo muy loco de este parque nacional. Que está, hay partes que, por ejemplo, que este es el Death Valley, el Valle Muerto. Primero que llega a temperaturas, pero creo que tiene el récord histórico de altas temperaturas. Temperatura, récord mundial o de Estados Unidos. Creo que mundial. Y por otro lado, es que está más abajo del nivel del mar. Es muy loco eso. No sé si alguna vez hemos estado más abajo del nivel del mar. No lo recuerdo. Wow. Y allá viene liderando la tropa de la Toyo. Y acá de vuelta, zona de Palmeras. arboleda y palmera. Igual hay arboleda natural, así que calculo que debe haber algún arroyito o algo. Y las palmeras de esas las traen, no creo que sean muy naturales acá en esta zona. No, y se recomienda, claro, venir en esta época porque en verano dicen que es una tortura. Una tortura. Nosotros estamos en otoño, falta un mes todavía para que empiece el invierno y de noche hace frío, pero durante el día está precioso para hacer alguna caminata. Ahí decía, estamos a menos 190 pies. ¡Wow! Menos 190 pies del nivel del mar. Lo mismo, hay bastantes campamentos, vamos a averiguar ahora. Acá es el... No, esto es, mira, Parece hotel. un hotel. Creo que quieren ir a un hotel los chicos. Vamos a averiguar porque también hay campings. Mirá las palmeras estas. Vamos a ver el precio. Estaba leyendo en la página antes de entrar acá, porque una particularidad de los parques nacionales es que en ningún parque de los que estuvimos nosotros hay señal de telefonía, entonces no podemos buscar información. Sí, en los puntos de Visitor Center, ahí nos vamos a ir nosotros a cargar. 6,51 vale el galón. No vamos a cargar. Vamos al Visitor Center y ahí vemos. En los Visitor Center hay Wi-Fi, solamente ahí podemos organizar cuál es la actividad que vamos a hacer, ver los mapas y bueno, los chicos necesitan su pase anual. Les recordamos que nosotros en el primer parque nacional, que allá fue por Utah, en Utah, sacamos un pase anual. El pase anual es desde el día que lo compras hasta 365 días posteriores. Te sirve esta tarjeta que a nosotros nos sale $80
y es por el vehículo. Hasta, no sé, 6 personas creo que puede llevar un vehículo. Está buenísimo eso. Nosotros le dijimos a los chicos, vamos, vengan con nosotros. Pero bueno, ellos también quieren comprarlo porque ya se van a quedar acá. Pero si no, si venís, por ejemplo, de vacaciones y vas a ir a un solamente parque nacional, el valor del vehículo es $30 por un parque nacional. Ya haciendo 2, ya... Totalmente amortizado ya. Sí, o sea 3, pero bueno. Además la locura, lo lindo que son los parques nacionales en Estados Unidos. Sí. Bueno, para ubicarnos un poquito en el mapa, acá le voy a mostrar donde ya estuvimos, Sequoia National Park. Por acá arriba está también el Yosemite, por allá arriba. Por ahí está la línea divisoria entre Nevada y California. Lo que está a la derecha es Nevada y todo a esta izquierda es California. En este momento estamos por aquí, ya en el estado de California, a una altura de menos 190 pies con referencia al nivel del mar. ¿Qué tal, Pascual? Una locura. Miren qué grande que es el parque. Y ahora los chicos fueron adentro para ver qué caminos vamos a hacer. Acá nos quedamos con Tony en la sombra porque ya se está poniendo caluroso al sol. ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, salimos del centro de visita del Parque Nacional. Decidimos venir en un solo auto por 2 razones. Primero, porque el combustible, nosotros tenemos poquito combustible. Recuerden que llegamos ayer a la noche. Acá vale más del doble, así que dijimos, ni locos. No vamos a regalar nuestro dinero. Así que vinimos con los chicos. La principal razón es que queremos estar Sí, queremos estar juntos. Queremos pegar 2 minutos. Vamos a pasar el celu para allá, sí. Venga, Y les venga. muestra cómo va el resto del equipo. Aparte, bueno, ya conocen a los chicos, ya conocen a la Toyo, pero creo que es nuestro hogar preferido con ruedas, porque realmente es un hogar. Ahí está Abby. Y acá está Tony. Creo Súper que son cómodos. los primeros viajeros en la Toyo. ¿En serio? que llevamos. Creo que sí. Vamos. Bueno, miren lo que es esto. Es mucha amplitud, mucha amplitud. Así que estamos muy contentos. Bueno, llegamos al primer destino, Badwater Basin, así es el nombre. Estamos en el punto más bajo de Estados Unidos. Miren, menos 85 metros. En comparación, por ejemplo, en Argentina, ya en Chubut, en nuestra provincia, en Península Valdés, hay un lugar de menos 40. Y dicen que hace mucho calor por estos lados en los meses de verano. Ahí Romy tiene el récord anotado. Ahora te digo el récord. Pero Decímelo. primero, no sé si ya mostraste un poco el Ahora vamos a panorama. mostrar un poquito más. Bueno, acá tenemos, como decía Juanchi, es uno de los lugares más calurosos de todo el mundo. Acá están los récords en julio, que es la temporada de verano. Han hecho hasta 57 grados. 57 grados. Normalmente la máxima es de 46, pero igual. Ahora nosotros estamos en noviembre y la máxima ronda alrededor de 24. Hoy hace 23 grados, así que estamos Hay muy un bien. cartelito que me llamó mucho la atención, que está allá arriba. A ver si lo llegamos a enfocar con la cámara. Allá está el sea level, que es el nivel del mar. O sea, para tener referencia, estamos a menos 80 metros sobre el nivel del mar. También acá lo que informan es que el Death Valley es una de las zonas más secas de todo Norteamérica, porque no llueve, no es de llover acá. Y las recomendaciones, es una de las recomendaciones que me dio risa, es el tema del agua, traer agua, y lo que aclara es y asegurarse de tomarla, no solo traerla a pasear, sino hidratarse. Muy gracioso. Muy buena Muy recomendación. gracioso. Y miren lo que es esta vista tremenda. Vamos para caminar por allá. ¿Es sal? Es sal. ¿Es sal? Ah, ok. Vamos a caminar por allá. Vamos. Bueno, estamos acercándonos al salar y nos recuerda un paso, ahí le vamos a dejar una foto Sí. allá por la provincia de Jujuy, En ¿verdad? Argentina, nosotros fuimos al salar de Jujuy
al Salar Grande se llama. Salar Grande. No teníamos YouTube, pero teníamos Instagram, así que ahí les damos algunas fotos de este lugar. Estos lugares me encantan porque son buenísimos para sacar fotos. O sea, Son muy divertidos. Vamos a ver si hacemos algunas con los chicos, van a tener que verlas en Instagram. Vamos. ¿Y acá había mar? Acá había mar. Por eso es. Vamos a ver. Bueno, esta zona, como ya saben, se llama Bad Water, que es agua mala. Y el nombre proviene porque acá se acumula agua y es como una mini piscina. Y en los años 1900, a principios de los 1900, cuando estaban mapeando esta zona, venían a caballo o en mula, los que ya habían venido por esta zona marcaban el lugar como Bad Water para decirles que las mulas no iban a poder tomar de este agua, no porque sea venenosa, sino porque es salada y no hidrata. Entonces, por eso le quedó el nombre de Bad Water. Segunda parada en este Parque Nacional Death Valley. Nos vinimos hasta el puente natural, que hay que caminar por allá, por lo que vemos. Pero primero, antes quería mostrarle la vista. Recién venimos de allá abajo. Tuvimos que subir un poquito. Y la vista de acá es tremenda. Luego de 0,3 millas, una caminata preciosa, habrán sido 5 o 10 minutos como mucho. Llegamos al puente natural de piedra. Es muy lindo caminar entre estas paredes gigantes. Y lo bueno es que te da sombra también. ¿Cuántos arcos que hemos visto desde que entramos a Estados Unidos, no? Sí, el Parque Nacional de los Arcos, justamente. Impresionante, qué lindo este puente natural. Una caminata muy cortita pero empinada. Sí. Y un poquito dura porque te vas hundiendo en las piedras. Lo que tiene diferente este con respecto a los de los arcos es que el contorno es como un cañón. Así es. La vista está muy buena. Muy buena, muy bonita. Para arriba sigue el camino, pero antes quiero mostrarle, nos encontramos con esta tarántula que está un poco quieta. Está lenta. Demasiada quieta, demasiada lenta, no sabemos si está a punto de morir. Pero bueno, vamos a seguir viaje. Para allá arriba hay una atracción más que vamos a ir a conocer. Así que bueno, seguimos viaje. Acá pudimos llegar. Allá termina el sendero. No sabemos si la cascada es esta o una que acabamos de... El color diferente que tienen las piedras podría llegar a ser que en algún momento, hace muchos años atrás, por acá corría agua. Sí, pero no es la cascada que Se ve en la dice... foto de Eso, la no es esa, no es esa. Vamos a ver, porque ahora les vamos a mostrar, porque había otra muy bonita. A ver quién dice la gente. ¿Es la que dice Romy o la que dice Juanchi? Y esta es la otra, que es la que se veía la foto en la entrada de esta caminata. Es muy bonita también. Seguimos nuestro paseo y ahora estamos en La Paleta del Artista. Este es uno de los puntos más conocidos dentro del Parque Nacional Death Valley. La ventaja para quienes no les gusta caminar es que este se realiza en auto. El recorrido total son de 14 kilómetros y es un camino de una sola mano, ya que tiene partes muy angostas, curvas cerradas, subidas y bajadas pronunciadas. Desde el vehículo se pueden apreciar las diferentes vistas de las montañas multicolores, por ello el nombre Paleta del Artista. Nosotros lo recorrimos al atardecer. Los efectos de luz que hacía el sol cayendo sobre esas montañas fue maravilloso. Buen día, buen día. Muy buenos días. Qué lindo amanecer en un parque nacional tan hermoso.
Y encima con amigos. Con amigos. ¿Qué más se puede pedir, no? Eso, ¿qué más se puede pedir? Estamos en un estacionamiento del Death Valley. Miren la persona que viene acá a la derecha, no sé si la conocen. Por la duda no hablamos con él porque es medio raro. ¿Será un ranger? Soy un Power Ranger. Bueno, acá yo estoy haciendo un poquito de ejercicio para activar el cuerpo. Y hoy se vienen 2 caminatas muy interesantes acá que prometen mucho. Así que estamos muy entusiasmados. Vamos a comer bien un desayuno potente y arrancar. Por acá tenemos como unos 5 o 6 kilómetros de caminata y después nos queda otro más. Está buenísimo porque es un senderito entre medio de las montañas. Así que me parece que va a estar... Dejamos atrás las casitas. Nos pusimos protector, muy importante. Sí. Porque está el sol fuerte y en esta zona es fuerte el sol. Y emprendemos la primera caminata del día. Vamos a unir 2 senderos. Una vuelta bastante larga, son Sí. 5.6 kilómetros en un senderito que va entre montañas. Se ve muy bonito entre un cañón. Muy bonito, así que vamos a pasarla lindo. Vamos a ir mostrándole todo. No hicimos ni 100 metros y miren cómo arranca este sendero. ¡Wow! Tiene, además de la distancia, que son 5.4 kilómetros, tiene bastante elevación. Vamos a llegar hasta allá, casi hasta la línea blanca. Por allá es donde anduvimos ayer, que está el salar. Claro, por Está allá. re lejos, parece que está cerca, pero está re lejos porque era otro camino de auto. Tal cual. Pero bueno, las vistas, como es todo valle, podés tener vistas amplias y a lo largo. Ese es el conocido Valle de la Muerte, Claro, el Valle de la Muerte. ¿Y por qué se llama Valle de la Muerte? porque no crece nada, ahí está todo muerto. No hay vida, no hay vida. Muchas temperaturas. No hay- en esta zona, miren, no hay vegetación. En la zona de allá es toda la tierra y el agua salada, por lo que tampoco hay vida. Lo que obviamente sí hay algunos insectos, hay serpientes y también es zona de murciélagos. Muchas arañas, como la que le mostramos ayer. Arañas, claro. O sea, no está muerto, pero... mirá, está allá la persona esa. Wow. Qué lugar, Aparte hay 200 colores diferentes. Es impresionante. Hasta negro ahí. Me llama mucho la atención aquel pico que está allá. Bueno, Que ahora vamos a llegar hasta abajo. Vamos a verlo mejor. Pero miren, estamos rodeados de es un cuadro. diegos. Es un cuadro. Sí, no Diego. Para la pantalla de Windows. Wow. Impresionante. Seguimos avanzando en este sendero y sorprendiéndonos con las vistas que nos regala. Venimos de este cañón y se pone interesante acá la cuestión. Con cuidado. ¿Cómo te ayudo con el gordo? Agarrar a Abby. No le sueltes. Sí, dale. Si no se tira el gordo este loco, ¿no? Sí. ¿Vos sos loco, papocho? ¿Vos sos locacho? El otro camino.
Estamos llegando como al final, a la mitad sería del camino, porque es una vuelta, pero bueno, la punta más lejana es el camino, que es el camino es el Badwater, que es donde estuvimos ayer, mostrándole toda lo que era la salinera. Pero miren la vista lo que es. Impresionante. Mira, ya se ve alguien andando en bicicleta justo al fondo. Y la vista para atrás también es increíble. Desde allá arriba venimos. Terminamos 3 horas y media de caminata. 3 horas y media de caminata. Más, un poquito más. Y ahí con Ale estábamos viendo que fueron casi 12 kilómetros. Wow. Al final un poquito más fue, porque dimos una vuelta de más, me parece, ¿no? Pero tuvo menos subida. Claro, tuvo menos subida la vuelta. ¿Qué tal? Y queríamos pasar por otro camino diferente. ¿Valió la pena? Valió la Muy pena. bueno. Muy bien. Buena. Vamos a comer algo y a terminar el parque. Vamos. ¿Listo? Panza llena, corazón contento. Piernas cansadas. Estamos bastante cansados, nos dimos cuenta después de comer. Ya son las que 3 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde, acá 4:30 ya oscurece. Así que decidimos, después de analizar el mapa, que vamos a salir ya del parque, porque el camino que nos quedaba, que queríamos hacer y es muy conocido, ¿cómo es que se llama? Dantes View. Ese. Es bastante ripio, son como 20 kilómetros. Sí, 13 más 10, 23 kilómetros. Y en subida constante. Y ayer hicimos uno que era de ripio y tenía un serrucho terrible. Así que Y no tenemos tanto combustible, No, de verdad. entonces tampoco queremos nada, sufrir con ese tema. Ya disfrutamos un montón. Hoy la caminata de hoy estuvo sí, bueno, increíble. pensamos que iba a ser la mitad. Claro, nosotros, y después nos emocionamos en el camino, no estábamos bien seguros hasta con dónde era y dijimos, ya fue, sigamos por allá, sigamos. Y dimos la vuelta completa, larguísima. La pasamos muy bien. Pero las vistas que tenías de cada lugar, lo compartimos todo con ustedes, precioso. Tony está muerto, Abby también se quedó muerta adelante, así que bueno, vamos a ver dónde terminamos el día de hoy. ¿Y dónde nos vamos, no? Nos vamos a un lugar. Buenos días. Nos hemos venido a una media hora, ni siquiera 20 minutos de la salida del Death Valley. Nos venimos acá, que está un área de descanso, que la verdad que estamos enamorados de estos lugares. Son increíbles. Tienen agua, tienen baños. Un parque lindo con parrillas. Los tachos de basura que también a nosotros nos sirve, porque por ahí nosotros juntamos basura 1 o 2 días y ya la tiramos. Mesitas. Y lo más lindo es que estamos con amigos acá. Bueno, nos venimos ayer a esta estación de servicio que necesitábamos cargar combustible. Me acerqué a pedir el wifi para poder subirles un video a ustedes y me dijeron que sí, muy buena onda, la verdad, la gente de la estación de servicio. Son toda una familia de India y se nos quedaron charlando un buen rato. El dueño de la estación de servicio, mientras yo trabajaba, estaba charlando con Juancho y con Diego, el señor que se llamaba Tony. Antonio le dicen Tony. Muy gracioso. Terminamos charlando tanto porque él también es de viajar, que nos invitó a comer. Adentro de la estación de servicio tienen un Restaurante de comida india. Sí, Él era de India. Él le dejó la foto, no daba a filmar ahí adentro, estábamos muy charlando, pero sí le dejó la foto porque el recuerdo, la verdad que no deja, 3 años viajando y no dejamos de sorprendernos de las lindas personas que uno conoce de esta manera, porque si venís de vacaciones no parás y te quedás charlando con un dueño de una estación de servicio. Claro, nos quedamos 2 horas ahí, comiendo. Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Y el señor nos dio a conocer un área muy importante de acá de Estados Unidos que nos llama mucho la atención. Así que vamos a mostrárselo porque también le va a gustar. Bueno, miren lo cerca que está. Acá está el rest area
Por ahí está la estación de servicio y al lado hay un RV Park, que son los estacionamientos para los motorhome, que sale $30 la noche para el motorhome. Tenés baños, que acá tenemos, porque tiene duchas y tiene una estación para la descarga de aguas. Pero nada, teniendo el área de descanso gratis, la verdad que para nosotros es suficiente. Estamos muy cerquita, no sabemos exactamente porque no está marcado en el mapa, pero estamos muy cerquita del área 51. ¿Qué es el área 50? El área 51 es una base militar que se inauguró allá por los años 50, por 1950. En la Guerra Fría, Estados Unidos se preparaba para un combate con Rusia. Entonces fue ahí donde empezaron a probar armas nucleares y a probar aviones que eran algo pero que no existía en el mundo. Eran aviones que podían recorrer Estados Unidos de este a oeste en 70 minutos. ¿Qué? Una locura. Se dice que también es un centro de investigaciones de Alienígenas. Claro, de vida extraterrestre. O sea, dicen que hasta han capturado ovnis, ¿puede ser? Dicen, pero no hay nada comprobado Nada, científicamente. nada. El área está totalmente hermetizada. Bueno, no se puede acercarse ni sacar fotos ni nada. Y hay alguna gente que dice que si uno intenta entrar al área 51 puede llegar a ser el último día de su vida, porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están autorizadas Tienen el para derecho. ejecutar a la persona que quiera entrar a la No te lo puedo base. creer. Es una locura. Qué Es un área loco. gigante, que está en el medio del desierto de acá de Nevada, tiene 12.000 kilómetros cuadrados y se dice que hay 1.200 personas trabajando actualmente. Wow, ojo que acá pueden haber unos micrófonos escuchando toda esta conversación. Así que nosotros no vamos a intentar entrar a ese área 51. Con este recuerdito nos vamos a quedar en el Ya. área 51. Sí. Entonces toda esta área lo que promociona turísticamente es todos estos alienígenas. Acá enfrente hay una tienda que vende recuerdos con imágenes en remeras, en tazas, bueno, un montón de cositas para comprar con toda la modalidad alienígena. Este está levantando las manos, este lo agarraron, mira. Bueno, como verán, estamos abrigados. Ayer hizo frío a la noche, hacían 4 o 5 grados. Hacía mucho frío. Así que estamos pensando en ir a buscar un poco de calorcito. Vamos a ir a la playa a pasar unos días de sol, sombrilla, daiquiris. Sí, porque aparte estuvimos al lado de la nieve hace un par de días. Ya necesitamos un par de grados más. Así es. Pero estoy pensando una cosa, mi amor. Estamos muy, muy cerca de Las Vegas. ¿Y si nos vamos a Las Vegas? Vamos al Visito Cerro. Al Visito Cerro. Media hora, ni siquiera 20 minutos. O sí, más o menos. Buah, qué pesado es.